PAPI estamos participando varios profesores de la licenciatura, además de profesores de otras áreas. Entonces, bueno, gracias a Marina, que aceptó venir desde Argentina. Marina es doctora en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Ciencias Antropológicas de la misma universidad y tiene un diploma de honor en Ciencias Antropológicas también por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, además es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que se llama CONICET, que es similar al CONACYT, lo entiendo. Y bueno, no voy a leer más de su currículum para aprovechar el tiempo para la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada quería agradecerles la posibilidad de estar acá, la asistencia de ustedes, y quería contarles que estoy muy contenta de poder compartir mi investigación con ustedes en esta primera semana del arte y el diseño. La charla, la plática se titula Diseño participativo y construcción de ciudadanía. Esta investigación se enmarca en una beca del CONICET que hice en el marco de un postdoctorado en arte y diseño. En primera instancia, este estudio es acerca de precisamente las valoraciones estéticas de las mujeres artesanas Piragá de Argentina. Yo trabajo con un grupo indígena, que ahora les voy a mostrar dónde queda, de la provincia de Formosa, que se inscribió dentro del marco de estudio que puede entenderse como antropología de la estética. Los Piragá o Pitelacalec, que es en lengua, se ubican en la zona central de la provincia de Formosa y ahora les busco el mapa. Vieron que Argentina está en el sur de América del Sur, dentro del sur de América del Sur, la provincia que está en Bordeaux es Formosa, y dentro de Formosa, los puntitos que ustedes ven, no sé si se ve muy bien, pero se ve. Igual si la ponen en la tele, no apagar sino en la tele, porque en la tele se ve mejor, yo creo, si pueden mandar una, pero digo... Ahí se ve mejor o no. Sí, Ahí se ve mejor. mucho Genial. mejor, sí. Mil gracias. No se queden dormidos. No me van a quedar mal. Entonces, esos puntitos que se ven en rosa o en morado son las comunidades indígenas y cómo están localizadas en el centro de la provincia de Formosa. En la actualidad, según el último censo, son alrededor de 4.500 o 5.000 personas. A ver, tal como saben quienes están sufriéndome en el taller que estoy dando, me parece importantísimo contextualizar sin mucho mayor detalle por un tema de tiempo, pero presentarles a este grupo indígena, ¿sí? Estaban ubicados en el centro de la provincia de Formosa de manera mucho más dispersa, es decir, en términos de dispersión ocupaban mucho más lugar del territorio porque eran un grupo cazador-recolector. Es decir, circulaba anualmente por los sitios del bañado en invierno y los sitios del monte en verano, ¿sí? Con prácticas de caza, pesca, recolección, que se llama marisca. Ellos llaman mariscar al acto de juntar estos frutos y estas también juntan materia prima artesana. Entonces, este grupo supo ser cazador-recolector y con un proceso de arrinconamiento territorial, en eso fue mi tesis doctoral, el uso del territorio de las mujeres indígenas. Con el arrinconamiento territorial, mucho de su territorio por el que transitaban libremente, con el tiempo y el corrimiento de la frontera agropecuaria, se fue privatizando. Con el tiempo tuvieron cada vez menos territorio por el que circular porque empezaron a haber los alambres, no se puede pasar por el alambre, los alambres empiezan a estar inclusive electrificados. Entonces, en el 1984, el gobierno de la provincia de Formosa les reconoce como pueblos indígenas determinadas hectáreas de tierras, que son estas que ustedes ven acá, que hoy ya son de los indígenas,
que están reconocidas legalmente con el nombre de comunidad. Podemos hablar horas acerca de si estos reconocimientos son suficientes o no para el uso territorial que les daban. Claramente no lo son, pero al menos los indígenas a partir de 1980 tienen una cierta cantidad de tierra que les es propia y sobre la que no discuten. Ahora bien, este proceso contextual de cercenamiento territorial produjo que las mujeres y los hombres salieran menos por el territorio, por una imposibilidad fáctica, una imposibilidad real, que era que no accedían a determinados lugares. De este modo, las prácticas de recolección de productos artesanales también se vieron afectadas. Sumado a la dependencia de otros artículos propios de la globalización y del capitalismo, las prácticas artesanales y la transmisión de generación en generación de los conocimientos de estas prácticas se vieron bastante afectados. Se pueden identificar pérdida notoria de algunas habilidades técnicas. También en términos de hegemonía cultural podemos identificar por parte de las jóvenes una vinculación contradictoria con respecto a esas prácticas, como las prácticas artesanales que están claramente relacionadas con su identidad indígena. Por momentos hay una mirada despectiva con respecto a su propia cultura y sus propias prácticas de las generaciones jóvenes con respecto a las generaciones más antiguas. Y hay un olvido significativo de los diseños ligados a mantas, ponchos y tapices en tela. De hecho, hay una incorporación de nuevos patrones, que ahora luego vamos a estudiar por qué, producto de este intercambio, de estas transformaciones de los productos artesanales, del intercambio de la pugna y de la juxtaposición de numerosos actores en este campo que es el de la producción artesanal. En la actualidad, las mujeres Pilagá hacen tres tipos de artesanías, ¿sí? Lo que llamamos bolsos o chicas. Los bolsos o chicas son estos del medio que las mujeres usan para llevar cosas. En la antigüedad los varones lo usaban para juntar los productos, en este caso la caza y el meleo, con el monte. Y también lo usaban como cañas de pescar. En la actualidad hay una foto que es interesante, una foto de un diario, con Raúl y con Kena, que han sido dos informantes clave de mi trabajo de campo, y Raúl muestra una red que ya no tiene uso ninguno, y ahí está Kena, que está con las fibras de jaguar en la foto de ustedes de la esquina, de la izquierda, y en el centro la chica. Esta es una camiseta de jaguar que la obtuve, forma parte de una colección Pilagá del Museo Etnográfico, y esta sí la usaban los guerreros Pilagá, estamos hablando de 1930. Esta es la segunda artesanía que todavía siguen produciendo, que son los tejidos en telar. Este es un tapiz que tengo colgado en el escritorio de mi casa. Y esta es una de las carteras que hacen con la misma técnica. Nosotros nos vamos a detener en la producción cesteril de las Pilagá. Esta es Delia, una artesana Pilagá, en mi casa. Esto llama la atención por el en mi casa, claramente de una manera provocadora. Para trabajar esto en Argentina, ustedes vieron la ubicación de Formosa, que queda muy lejos de donde yo resido, que es Buenos Aires, queda a 19 horas en camión. ¿Sí? Entonces, no solo yo voy al campo, ¿sí? Yo me traslado hacia su lugar, sino que cuando Delia, por alguna de sus actividades, tiene que venir a Buenos Aires, lugar, metrópoli en la que residen muchas de sus actividades de militancia, de educación del hijo, etc., reside en mi casa, ¿no? Y hacemos trabajo de campo en los dos lugares. Es un trabajo de campo multisituado. Tanto yo en su comunidad
como ella, con mucha menor frecuencia, en mi caso también. Entonces, dispusimos todas las artesanías cuando ella llegó, porque llegó para ver al hijo, llegó por otro motivo, pero ella se transporta con las artesanías de ella. Y acá me corrijo. No solo con las artesanías de ella. Y no está ocupada en vender sus propias artesanías, sino que después vamos a ver que vende las artesanías de ella y de la gente, de las otras artesanas, tanto de su comunidad como de otras comunidades, que al momento de viajar tengan listas artesanías para vender. Esa es su manera de comercializar artesanías. ¿Sí? Entonces saben que una artesana viaja a alguna metrópoli y recolectan artesanías entre las distintas comunidades y una misma las lleva. Y las lleva diferenciadas. Después vamos a ver que les pone nombre y comunidad. Es decir, la lleva una, pero es una cuestión de socialización del espacio de comercialización y de particularización y de no pérdida de la particularidad de una artesanía correspondiente a una artesana, ¿no? Entonces, este estudio sobre las artesanías quilagá se inscribió en el campo de la antropología de la estética, y este campo también a su vez dialoga con el campo de la antropología del arte y del arte en otro punto mayor también. Hay una discusión acerca del arte, dentro del arte, si el arte producido por las comunidades indígenas es arte o arte indígena. ¿Por qué esta discusión deviene en una concepción de arte que tiene como característica el ser contemplado? Y hay manifestaciones artísticas claramente producidas por los indígenas que no cumplen con la función de exclusiva apreciación estética, sino que son considerados artefactos. Tienen una cualidad estética, pero tienen una utilidad. ¿Sí? En esta discusión no voy a entrar por un tema de tiempo, pero sepan que ese fue parte del marco teórico en el que se inscribió esto. Claramente, mi postura, también se las tengo que aclarar, fue sostener que esa era una distinción de determinado momento histórico, que claramente, por ejemplo, el diseño, cuando irrumpe en el campo del arte e incorpora lo factual, la cuestión de la función, también viene a hacer un ruido en el marco del arte, en esa concepción clásica del arte como mera contemplación, ¿no? Entonces, consideramos las manifestaciones indígenas en pie de igualdad de las manifestaciones blancas. Y considero también otra discusión que en este sentido recupero lo que decía acá abajo, que muchas de estas discusiones hablan más del derrotero de las disciplinas teóricas en las que se inscriben estas discusiones que de los objetos mismos, ¿no? Estamos historizando arte, no estamos hablando de los artefactos o de las artesanías. En realidad, uno puede mapear estas discusiones y estos conceptos y estas teorías que van no siempre a la cabeza de las cosas, muchas veces acompañan las transformaciones de las prácticas y muchas veces estas concepciones van atrás de las transformaciones de las prácticas sociales. Bueno, esto claramente, ya lo dije, son las concepciones que inclusive después, en la concepción de arte como mera contemplación, el arte occidental también lo ha repensado desde las vanguardias artísticas, ¿sí? Y el otro concepto sobre el que quiero detenerme antes de ingresar a hablar más detalladamente sobre las artesanías es el concepto de estética. También como privativo del arte occidental y la concepción de ese sentimiento sobre lo bello de alguien que meramente contempla la obra, con lo que desde Kant en adelante, a partir del siglo XVIII, se
impregnó el concepto de estética, también hay una discusión en la antropología de la estética si el concepto de estética no es etnocéntrico. Si proyectar esa categoría propia de la disciplina artística occidental a otras sociedades no es una cuestión exicista, digamos, o esteticista, que implica proyectar otras categorías a sociedades que no las tienen. En realidad, coincidiendo con Slagrow, con Sharman, con Murphy, yo sostengo que una de las discusiones más importantes que hubo fue confundir arte y estética, y que la capacidad de apreciar algo que genere valoraciones estéticas no está exclusivamente en el arte, sino en un montón de otros locus estéticos, o lugares donde tener esa manifestación estética. Las artesanías serían una, no solo en el arte clásico, ¿sí? Las artesanías Pilagat también. Entonces, asumo una definición propuesta por Russell Sharman que dice que la capacidad estética, ¿sí? la capacidad de apreciar estéticamente es universal, pero si bien es una capacidad universal, es culturalmente variable, es decir, hay una diferenciación entre las categorías de lo bello que no son universales. ¿Sí? Y ahí estamos discutiendo con Kant. Claramente la filosofía también discutió con Kant. No estoy diciendo que lo que se dijo en el siglo XVIII vale como trayectoria filosófica. Sería una estafa que la antropología del arte discutiera con la filosofía del siglo XVIII, que también vino discutiendo sus propios cánones y desnaturalizándolos. ¿Estamos hasta acá, más o menos? Bien. Aterrizamos al caso. La cestería Pilagat. La cestería Pilagat es un tipo, el más conocido y el más comercializado. Las mujeres Pilagat se identifican como artesanas principalmente cesteras. Cestería en Pilagat es Nonek, que es un tipo de artesanía elaborada con una fibra vegetal, que ahora la vamos a ver, es una especie de palma, ¿sí? Denominada carandillo. De hecho, yo trabajo en una comunidad que se llama El Carandillar. ¿Sí? Y las mujeres tienen carandillares muy cerca de su comunidad y hacen muchas artesanías, como vamos a ver ahora. Entonces, la producción artesanal destinada a la comercialización se constituyó tanto como un oficio, ¿sí? Como un diacrítico identitario, ¿sí? Una marca de identidad. Entonces hay una relación, que yo también indagué, entre identidad y oficio. Identidad laboral, pertenencia étnica y este oficio. Entonces, de ahí estudié cuáles son las representaciones estéticas. Me preguntaba esto, ¿por qué las Pilagat hacen lo que hacen, estos motivos o estas formas, o las artesanías, por qué las producen? ¿Les parecen dignas? Me preguntaba cuánto de esas valoraciones estaban atravesadas por los distintos actores que atraviesan el campo de lo artesanal en el Carandillar o en la provincia de Formosa, ¿no? Entonces, analizo las artesanías, no como esta supervivencia tradicional y prístina, claramente perteneciente al sistema precapitalista, sino a partir de su inscripción situacional en un determinado contexto social, político y económico, ¿sí? Y las artesanías como este proceso, no solo como el artefacto, no es el objeto que tiene que cumplir determinadas características y que si no tiene el asa de determinada forma, no es artesanía. No soy juzgadora de artesanía, soy antropóloga que analiza el proceso de construcción, circulación y elaboración de producciones artesanales como un proceso y no solo como un resultado, y como una configuración del cual las artesanas y sus producciones son parte de la constitución de ese objeto artesanal.
¿Cómo se consigue esta palma? El material es conseguido, ahora vamos a unos kilómetros cerca de la comunidad, las mujeres salen al monte. El monte es un lugar peligroso. Lo que llamamos monte en Formosa es un lugar muy seco, ¿sí? El monte son los bosques espinosos, que ahora vamos a ver, los montes espinosos que se desarrollan a los costados de las comunidades. Las mujeres salen, vamos a sacarle el volumen porque no tiene mucho sentido, pero aparte hago acotaciones de la entrevista que me dan un poco de vergüenza. Miren, salen en conjuntos, nosotros salimos bastante al monte. Esto es el monte. En el monte hay sendas que trazan las mujeres, muchas veces a punta de machete. ¿Lo ven al machete que está ahí? La que grabo soy yo, obviamente, perdonen. Que estoy caminando como puedo en ese monte. Trazan y rompen los árboles y se van armando sus sendas. A su vez, ese machete les sirve para cortar las palmas de carandillo. ¿Qué palmas de carandillo les sirven? Aquellas que todavía no están abiertas, aquellas que están juntitas y son verdes. Ahora vamos a ver cómo salen. Y como ven, los caminos por los que circulan, hay caminos anchos y hay caminos que ellas llaman sendas, que son mucho más finitos y que las van adentrando en ese monte. A largo caminar, vamos a entrar en el monte y ese es el monte. ¿Ves ahí? ¿Ven ahí? Como de la comunidad empieza lo que ellas denominan monte. Es ese bosque achaparrado de arbustos. Y acá estamos, claramente, eso es el carandillo. Esa es una palma de carandillo abierta. Miren acá, abajo del brazo de Delia, ese conjunto era un conjunto de palmas que habíamos ido recolectando. Entonces se agarra el machete y corta, tuc, 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 y agarra esa hojita. ¿Ven? Esa hoja finita es la palma, son las palmas. Que tienen, ahí me está mostrando, que en realidad las palmas, para que no se desarmen, tienen una raíz que tiene que estar pegaditas, todas juntas, porque si no se les desgajan todas. Entonces ella junta la palma. De esa misma fruta también se puede sacar un fruto que se llama cogollo, que tiene, ¿ves? Ahí me está mostrando esa punta, que hace que no se le desprendan acá. Eso es lo que me está mostrando. Todas las cintas. Esas después son cintas que ponen al sol, y ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de artesanía. Entonces, va juntando y las va atando. Esto lleva horas. Se sale muy temprano en la mañana con otras mujeres, porque el monte es un lugar peligroso, es un lugar, digamos, bastante alejado de la comunidad, en lo que, si está sola, puede ser víctima de algún tipo de acoso o violencia sexual. Entonces salen las mujeres en grupos, nunca solas. Andar por el monte sola se sabe que es peligroso. Entonces juntan eso, lo juntan abajo del brazo, machete, y hay otra cosa que se llama palo gancho, que es un palo con un gancho, y los carandillares, que son muy altos, bajan la palma y cortan el pedacito que necesitan. Este es un proceso de horas en el cual las mujeres se organizan. Acá, si mal no recuerdo, en este video que seleccioné, Delia está queriendo agarrar un carandillo muy alto. Yo estoy apuntando para otro lado para variar con la cámara. ¿Dónde tengo que pinchar ahí? Encima grabar lo que está pasando es muy difícil. Agarra ¿ves? Una palma muy grande y vemos cómo lo corta. Ese es el proceso ahí va. ¿Sí? Así se junta carandillo en el medio. ¿Estamos? Y ahí sigue abriéndose paso a punta de machete. Porque ven que si no tienen machete se pincharían muchísimo. Y es una palma atrás de la otra, una palma al lado de la otra. Y ahí vamos por el medio. Ese es el proceso de recolección. Ahí está, ¿ven? Ahí está el carandillo, que es muy alto, las hojas más largas,
son más preciadas porque son mucho más largas. Entonces se puede tejer más. Estaba muy contenta de haber llegado a esa cosa tan grande. Ahora sí. Volvemos al power. Entonces, ya hablamos del machete y del palo gancho ¿no? Son las hojas más requeridas son las que están en el centro de la palma, esa que a Delia le costó tanto trabajo conseguir. Vuelven, este es un palo gancho, lo que está ahí al costado es un palo con la forma de gancho, y estos son el típico atado de hojas de palma. Las hojas de palma que veían que estaban todas abiertas no sirven. Bueno, las artesanías se tejen sin molde. Empiezan por una base circular y a partir de allí se hace primero una base, ¿sí? Las artesanías que tienen forma de cántaro o de vaso, luego alrededor de la base se hace la base de lo que quiere, del tamaño que se quiera, y a partir de allí se levanta el volumen, los costados. Todo en términos de tejido. Las cintas, esas que vimos verdes que se pintaban, se ponen a secar hasta que quedan amarillas. ¿Vieron las artesanías que estaban en la mesa de mi casa, que eran amarillas? Hasta que se ponen amarillas, pero no tanto, ¿sí? Y esas hojas se empiezan a deshilar en términos de cintas de 2 centímetros, ¿sí? Hay dos maneras. Se desarman en cintas de 2 centímetros para una técnica que se llama llana, ¿sí? En la que hay dos elementos activos, la urdimbre y la trama, y se teje. Y la segunda técnica que las Pilagá consideran que es más elaborada, ojo con esto, no soy yo la que lo dice en tanto experta, es hacer casi del grosor de un hilo, deshilar la palma con el grosor de un hilo, ¿sí? Hacer una especie de conjunto de hilos y a su vez tejerlo de manera vertical con una aguja. Eso tiene dos elementos. Los elementos de las palmas secas, amarillas, y el elemento del tejido que no tiene que estar tan seco, es una aguja hilada, que no tiene que estar tan seco para que no se rompa al momento de tejer. Eso se llama espiral. Miren, acá les muestro el otro video. Termina haciéndose este video. ¿Ven? Miren. Acá, esta técnica es llana y esta técnica es la de espiral. ¿Ven cómo se hicieron muy finitas las palmas en forma de hilo? Pero este hilo, este conjunto de palmas está unido y está seco, y en cambio ya está tejiendo con una aguja hilada la palma, pero esa aguja, ese hilo con el que está cosiendo, está verde todavía, para que tenga más movilidad. Ahora, en este video vamos a ver cómo ella, cuando se le está terminando, incorpora otro conjunto, digamos, cómo es para, cuando se te termina, incorpora otro conjunto de estos y sigue tejiendo. Ahí me está hablando, porque yo le estoy preguntando mil cosas mientras teje, no le dejo tejer tranquila, y me está explicando alguna cosa que seguramente no tenía mucho que ver, y vamos a ver cómo hace esto. Ellas tienen preparadas las palmas deshiladas, fraccionadas en finito. Ven que hay unas más verdes que otras, unas están mucho más secas que las otras. Una se elige la verde para hilar la aguja, que es ahora lo que le está pasando a Fermina, que se le terminó, porque imagínense tener que enhebrar todo el tiempo, son hilos cortos. Y sigue, y luego suma otro grupo. El momento del tejido de la artesanía es un momento muy cotidiano, en este sentido. No es privativo de la labor artesanal.
las mujeres hacen esto mientras cuidan niños, mientras cocinan tortilla, mientras toman mate. ¿Sí? Es una práctica que se hace y se discontinúa, digamos, y se retoma permanentemente. No es el, ¿ven? Acá va a empezar a poner, ahí está fraccionando la palma, terminando de fraccionar la palma, y va a empezar a incorporar otro grupo de palmas a ese que le está quedando más chiquito. Y así va a seguir con la técnica de macho, para que no quedarse sin. Entonces, esto sucede en el cotidiano, en las galerías de las casas, mientras los niños corretean, después la artesanía se deja en una bolsa, se retoma. No es un momento en términos productivos, privativos de otras actividades. No. Sucede en el ámbito de lo doméstico y es compatible con otras labores. Y lo realizan principalmente la cestería Pilagá seguro, solo las mujeres, pero en general la artesanía Pilagá, salvo alguna talla en madera, la hacen muchísimo más las mujeres. Esto es así, está todo el tiempo, espero que se haya quedado clara la técnica. ¿Ves? Y ahí cortan, es bastante laborioso. Y están en este objeto los dos tipos de las dos técnicas, tanto la llana como la espina. ¿Estamos? Es curioso, dejé algunas fotos del campo así, porque las Pilagá lo que me demandaban era, estas son hebillas hechas con técnica de espiral y el tope es de palo santo, el palito. Las Pilagá me pedían en ese momento que por favor tomara fotos de lo que iban haciendo porque querían hacer un catálogo, porque no tenían sistematizadas la cantidad de modelos que con el tiempo estaban realizando. Miren, esta es otra, ahí ya estamos en mi casa, lo voy a poner en términos de la copita, ahí está. Que dice lo siguiente, y esto quiero detenerme acá. Fermina Quiroga, yo les conté que había venido Delia, es decir, no es ella. El kilómetro 14, que es donde yo hago trabajo de campo, es Pilagá, Lomitas, provincia de Formosa, ciudad de pertenencia y el precio. Eso lo hizo en mi casa, una vez que había llegado, había desplegado en la mesa las artesanías y estaba muy preocupada por no perder la identificación de cada una de las técnicas. Acá hay otra, esta artesanía tiene dos cosas, tiene técnica de espiral y tiene llana en las manijas, ¿no? Esto ya lo dije, yo trabajé sobre las condiciones de valor, por qué hacen lo que hacen, lo hacen para vender, lo hacen porque les gusta, hacen cosas que no les gusta porque saben que se incluyen más en el mercado, han incorporado algo que ustedes no hubieran hecho y que les parece bonito porque vino de afuera, o cómo transitan con la valoración estética de sus propias producciones artesanales, que también están atravesadas por una necesidad de incorporación al mercado, porque claramente la comercialización de las artesanías es parte del ingreso de la producción doméstica, ¿sí? En Argentina, los indígenas de la provincia de Formosa, porque son los que más conozco, pero estoy a riesgo de equivocarme, a punto de generalizar, que la mayoría de los indígenas atraviesan necesidades básicas insatisfechas. Son un grupo que está en una población altamente vulnerable en términos económicos. Y acá, a partir de los trabajos de campo, identifiqué 4 valores, 4 valoraciones estéticas. ¿Sí? Una pieza artesanal es linda por la calidad del material. El material no es viejo. Y lo viejo o lo nuevo del material se identifica a través del perfume. La palma del terradillo tiene un perfume muy particular
que cuando se deja una artesanía es vieja y no se logró vender, pierde su perfume característico. Y el color se va tornando un amarillento más, en nuestros términos, más cremita, más claro. Digamos, en cuanto sale, está verde, después tiene un amarillo más intenso y después un verde más, un blanco mucho más opaco, o un crema más opaco. La complejidad técnica, valoran que sea una artesanía que tenga, por ejemplo, técnica de espiral, que tenga bastantes complejidades, que sea difícil de tejer, es una artesanía linda, porque eso quiere decir que le insumió bastante tiempo de elaboración a la artesana. Y otra de las valoraciones técnicas, que es la prolijidad, ¿sí? Se puede identificar si una pieza es compleja y encima quedó muy prolijamente tejida, eso hace a la calidad de buena artesana. La complejidad de la técnica hace que algo pasa, es algo que se hace rápido, y la técnica de llana es muy rápida, porque son las cestas grandes que se tejen en una tarde. En cambio, algo guayabo es algo producido, complejo, difícil. La técnica, una pieza choya-pegá, en términos, es una pieza que quedó homogénea, que la apoyás y no se cae, que quedó parejita. Ellos valoran eso. Y el grado de innovación. Ojo con esto. Ellas no valoran la originalidad, a diferencia de los patrones estéticos del arte o de las artes de valoración estética occidental, que sea algo original. Ellas ven una artesanía de un grupo étnico vecino, son los Toba, ¿sí? O Tobacón, y les gustó, van a venir, la van a tratar de copiar, y la capacidad de copiar bien una pieza también hace al ejercicio de la buena artesana. La categoría de copia, pero de copia y no de originalidad, es un valor estético destacado, digamos, ¿sí? Y la artesana que puede copiar bien es muy valorada. ¿Sí? De hecho estaban muy contentas porque vieron las canastas, ahora estaban haciendo cintas de PET, de botellas recicladas, y las estaban forrando con PET. Eso quería decir que las canastas cobraban todo un colorido muy propio y muy comercializable para los centros urbanos. Y la innovación también es bastante buena en esos términos. Miren esto. A mí me mostraban contentísimas y me pedían que le sacara foto, algo que desde una mirada más tradicionalista puede parecer un espanto, que era este vaso. Estaban felices porque tenía un pedazo de botella reciclada, que por otro lado no es un vaso, es un porta algo, porque claramente como está tejido, el líquido se cae y el garandillo por otro lado, si lo mojas, se pudre. Pero entonces era un vaso contenedor de algo que mezclaba garandillo con PET. Tiene una tapa que va perfecto, eso es parte de lo choya-pegá, de lo prolijo, ¿sí? Que las tapas encajen, que no se caiga. Acá entonces mi siguiente paso fue poner en tensión las valoraciones de estas artesanas con la de los otros actores sociales que estaban interviniendo en el campo. Yo identifiqué distintas valoraciones de los distintos grupos. El Estado provincial tiene una casa de las artesanías, ¿sí? A ver, en Formosa, particularmente, podemos casi que generalizarlo al Estado nacional, pero particularmente en el Estado provincial, las prácticas y las políticas indigenistas, ¿sí? Por política indigenista entiendo las políticas orientadas a los pueblos indígenas, ¿sí? Las políticas indigenistas son demasiado intermitentes. Imagínense que las políticas indigenistas de envío de alimentos son intermitentes. Las políticas culturales
lo son más aún. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene una presencia que, si bien es persistente, es tiene muchos altibajos. Las políticas culturales se interrumpen, las partidas no llegan, la Casa de las Artesanías un día cierra y mañana no, cambiamos, etcétera, etcétera. Ese es el Estado, o son los vaivenes del actor social, el Estado provincial. Pero en la Casa de la Artesanía yo trabajé con quien definía cómo funciona la comercialización de las artesanías. Les cuento. Va un camión de la provincia recorriendo las distintas comunidades. Las artesanas saben, porque se notician por algún puntero político que va a ir, entonces preparan las artesanías. ¿Qué artesanías preparan? No preparan el cuenco que tiene PET, porque saben que la Casa de la Artesanía tiene un modelo de artesanía que quiere ayudar a comercializar, muy ligado a las valoraciones tradicionalistas. Sus valoraciones estéticas de lo lindo, de las artesanías lindas que ellos comercializan como Estado provincial, son aquellas más apegadas a los modelos tradicionales. Entonces, las artesanas, va el camión de la provincia y le muestran eso y comercializan eso. Después, otro actor son las ONG. Tenemos Gran Chaco, ENDEPA, hay varias, no son muy sistemáticas y no han logrado instalarse a trabajar con las artesanas, más que hacer algún que otro taller de mejoramiento de calidad. Este mejoramiento de calidad y mejoramiento de la artesanía es lograr que estas artesanías incorporen de una u otra manera los valores estéticos que el mercado, o por los que el mercado comercial de las grandes urbes paga más dinero. Es decir, estaban muy contentos porque, por ejemplo, a las carteras, a estas chicas o a las canastas, les habían empezado a poner cierre. La categoría de cierre en una comunidad indígena no tiene mucho sentido alguno. ¿Sí? Les pusieron cierre para que sea más comercializable. Hacían me río porque ya estoy pensando lo que voy a decir. Hacían en Carandillo unos muñequitos con camisetas, la camiseta de fútbol de Boca y de River, que son los dos grupos de fútbol más grandes de la Argentina. Y vos decís, ¿esto qué tiene? Bueno, esas cuestiones, las más intervenidas, que responden a las valoraciones de los cánones de la comercialización artesanal, son las que, o esas artesanías son las que le venden a las ONGs o que las colocan cuando las ONGs van a hacer talleres y después se llevan sus artesanías. Y los turistas ocasionales me causaban mucha gracia, hay veces que llegan turistas, no son muchos. ¿Y qué les dan? Dice que a los turistas les gustan las cosas de gran tamaño. Una cucha para un perro, una canasta enorme, que en general, por otro lado, tienen algunos errores de producción. Y como los turistas no saben nada, es más, digamos, se jactan de no saber, de no entender, es más, les colocan las artesanías ya que para ellas son viejas, que son las más blancas, las que no tienen perfume, esas que les contaba, pero a los turistas les gustan las artesanías blancas. Entonces, a ellos les colocan, o les venden, las artesanías choyapegat, esas que se hacen rápido, que tienen la técnica de espiral, pero que son muy grandotas, y que son blancas y ya después no las pueden colocar. Ni a los que saben del tradicionalismo estatal, ni a los que saben de las ONGs que quieren artesanías más modernas. Entonces, acá es un juego en el que cada uno con sus valoraciones, y están las artesanas, que estratégicamente desarrollan su política indígena. Distingo la categoría política indigenista de política indígena. Una cosa es la política que hacen las indígenas, otra cosa es la política bajada, política indigenista. ¿Estamos de acuerdo con estas dos categorías? Entonces, la política indígena de las artesanas, que estratégicamente colocan las artesanías a uno y a otro intermediario cultural. Y por último, ellas tienen sus propias categorías y valoraciones.
que son las siguientes. Esto, ¿por qué traje el caso de Delia? No es por un tema autorreferencial de que estaba en mi casa, sino que ahí se muestra claramente cómo opera la comercialización de las artesanías. Viaja una artesana, recorre las comunidades y le va preguntando a las otras artesanas, y ahí esquivan cualquier tipo de intermediario. Viajo a Buenos Aires, tenés artesanías, yo te las vendo. Entonces recorre, no saben, cuando fui a Retiro, que es la terminal de camiones, la vi a Delia con una bolsa enorme de artesanía. Claro, porque levanta las artesanías de las artesanas que tengan lista, porque aparte no tienen, en este caso los viajes muchas veces son repentinos, no están. De hecho, yo me enteré que venía Delia el día que me dijo, es una terminal de camiones, la de Buenos Aires es muy grande, no tanto seguramente como la de Ciudad de México, pero me dijo, estoy en la terminal. Dije, ¿qué? Sí, estoy acá. Llegué, digo, ¿en qué número estás? No es tan fácil, no es que te voy a cruzar por la terminal, me tenés que decir un número. Bueno, fui, la busqué y estaba en una bolsa enorme que no se podía mover de la cantidad de artesanías que tenía, que son todas las que vimos ahí en la mesa de mi casa. De esta manera, ahí hay una venta directa de un montón de artesanas a través de una. ¿Y cuál es el criterio? Porque yo les pregunté, ok, vos vas, levantás artesanías y vendés identificando nombre y lugar del artesano, ¿no? Eso no se toca. ¿Y cómo haces para ponerle precio, valor? ¿No? Porque las ONG bajan valor, la casa de la artesanía les vende el paquete y después le pone un valor según algunos estándares. En función de qué estándares vos le pones valor. Y en realidad esto es otra política artesanal que va en contra de la diferenciación interna de las artesanas. ¿Por qué? Ahora les cuento cómo hacen. Pero antes les voy a contar lo siguiente. Las ONG cuando van a terreno, van al campo, hacen los talleres. En los talleres seleccionan, empiezan a trabajar con las artesanías de un par de las artesanas que hacen el taller, que son las buenas, las que hacen las artesanías que son más colocables en el mercado. Y ahí lo que genera es una diferenciación interna entre artesanas de primera y artesanas de segunda. Y empiezan a ver las tensiones internas, no aquella que tiene más dinero porque trabaja con la ONG, el dinero al interior de la comunidad indígena, como es un grupo cazador-recolector, tienen prácticas muy fuertes de reciprocidad, es decir, si vos tenés dinero y yo me llevo a tu casa, tenés cierta obligación, no de compartir el dinero, pero sí de compartir los bienes que obtuviste a través del dinero. Tienen prácticas claramente en contra de las diferenciaciones internas en términos de clase, hasta la actualidad. Entonces, el sistema, me preguntaba cómo le ponían valor, y el sistema es el siguiente. No hacen ningún tipo de distinción con respecto ni a la prolijidad, ni a la calidad, ni a nada. No filtran artesanías, no eligen artesanías buenas y malas. Y la distinción del precio es en función del tamaño. No hay nada más que eso. Haces una artesanía chiquita, cuesta determinada cantidad de dinero, una artesanía más grande, otra cantidad de dinero. No hay valoración estética que esté atravesada o trasladada al valor económico de la pieza. Esa es la política indígena de las mujeres para evitar la diferenciación interna en el marco de sus comercializaciones. Y a su vez es la estrategia, la política indígena de no tener la necesidad de utilizar los intermediarios culturales, que en un punto siempre van a terminar siendo un poco rehenes de ellos, por más que haya políticas culturales más o menos, o intermediarios culturales más o menos explotadores en las artesanas. ¿Estamos hasta acá? Esto les quería mostrar. Acá están los cartelitos. En el medio tenemos la de 60, que es una fuente, es como un contenedor. Estos son más chiquitos, 30.
30, y estos parecen más chiquitos, pero son más voluminosos y cuestan 40. Es muy claro esto que yo les cuento. ¿Sí? Y tiene que ver con, esa es la categoría. Lo más grande cuesta más, lo más chiquito cuesta menos. No hay mucho más, no hay mucha valoración interna al respecto. Y así se llenó mi mesa de artesanía. En este sentido, nada, el llamado de atención con respecto al diseño participativo es esta instancia de que es en clave por la que estoy acá, que tiene que ver con escuchar al otro o diseñar con el otro. Es decir, el diseño en sí mismo, lejos, esto es igual a todas las cuestiones, ¿no? ¿Cómo definimos lo que definimos? No por rasgos de tener o no tener. No es que el diseño cumple con estos estándares, entonces es diseño o entonces no es diseño, porque no es privativo de determinados rasgos. Ni el arte, ni la identidad. No es que se tiene o no se tiene. Antes bien, asumo por concepción de diseño, la construcción de un mensaje significante, tanto desde el que lo elabora, ¿sí?, que ya no es más un emisor, y como el que lo recibe. Y este mensaje, lejos de la preocupación clásica del diseño, porque sea un buen mensaje o un mal mensaje, tiene que ser significante. Tiene que significar algo. No importa el resultado lineal de ese mensaje, sino que tiene que poder significar. Y en ese sentido, sí es un llamamiento a poder desmarcarnos un poco de los parámetros que nos marca claramente el mercado todo el tiempo, como para definir qué es un buen o un mal diseño. Y otra cuestión, el diseño no es social porque trabaje con temas como el HIV o campañas para prevenir el embarazo, sino que todo diseño es social y todo diseño estético si se hace desde las mismas claves de la ética, y el diseño es inevitable que no sea social. Por eso sí, claramente me interesa mucho más la idea del diseño participativo, ¿sí? Y el diseño que se ocupe conscientemente de aquellos grupos minoritarios o vulnerables sobre los que está orientado. Por eso sí podemos decir que un diseño participativo, un diseño más social, es aquel que está orientado principalmente a minorías y no a las grandes masas o a las hegemonías culturales o económicas. ¿Sí? Esas eran las distinciones que quería hacer con respecto al diseño, y más que nada en estos espacios en los que muchas veces lidiamos con alguna que otra valoración etnocéntrica acerca de lo que es una buena o mala artesanía, un buen o mal diseño, un buen o mal artesano. Por ejemplo, en el caso Pilagá, podemos llegar a ser un desastre a nivel de organización interna de las comunidades, porque por otro lado tiene el prestigio, ¿sí?, da lugar a lugares de poder. Entonces, ser una buena artesana o no implica una serie de otras consecuencias, que inclusive pueden ser acusadas puede tener una enfermedad y acusar de que por envidia alguien la mandó a enfermar, digamos. Hay todo otro sistema con el que tenemos que ir con pie de plomo cuando vamos a trabajar con otras minorías cualesquiera fueran, sean indígenas, blancas, mestizas o cualquiera fueran, considerando mucho la mirada de este otro, que claramente no es la misma que la de nosotros. Muchas gracias. Acá tenemos un montón de generaciones de Pilagá. Tenemos espacio para algunas preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Oye, bueno, felicidades por ponerse. Yo nada más quería preguntarte, no sé si has tenido tiempo para ver aquí artesanía de Michoacán o de otras partes de México, y
si has visto qué similitudes y qué diferencias has encontrado entre las de tu tierra y las de acá. Sí, tuve el placer de que ustedes muy gentilmente me han paseado estos días. No sé si me detuve mucho a mirar artesanías, particularmente no, pero hoy me ha paseado mucho. Sí vi una artesanía que ella tiene en su currículo, pero no tiene nada que ver con, no tiene que ver con la palma, con lo cual es otra técnica. Claramente es incomparable en los términos de lo poco que conozco, como para hacer un análisis o una valoración comparativa seria. Claramente admiro muchísimo las artesanías mexicanas, me encantaría estar acá para estudiarlas, y te lo decía con respecto a la cercanía, con respecto a algunos lugares o comunidades de artesanos que están muy cerca y que es un verdadero privilegio, entonces tenemos que viajar muchísimas horas para tener contacto con ellos. Por ejemplo, aquí en México, no sé, desconozco si en el resto del mundo, por la religión católica festejan el Domingo de Ramos y hacen palmas y las tejen y hacen figuras religiosas y de otro tipo. No sé, ¿también ellas lo hacen? ¿O aprovechan ese día o tienen esa festividad, no sé, para poder hacerlo, o es algo totalmente aparte? Muy buena pregunta. Mira, los indígenas en esa parte, en la región norte de la Argentina, vinieron misiones evangélicas, con lo cual ninguna representación de lo cristiano, son cristianas claramente, pero no admiten ningún tipo, de hecho van al culto todos los domingos, tienen unos bailes del culto, hacen bailes de culto, son muy religiosos, tremendamente religiosos, pero no hacen ningún tipo de expresión figurativa referente a la imagen de Jesús ni de la Virgen, ni ningún tipo de figuración por un tema religioso, porque ellos no creen en las representaciones de los religiosos porque son evangélicos. No, de nada. Veo que tiene, han intentado hacer como un tipo catálogo, pero creo que una forma de, al menos ayudarlas a que su producto se conozca más, ¿no han pensado como un programa de apoyo, por ejemplo, de que alguien vaya, les haga, no sé, una página web o un catálogo donde ellas puedan promocionarse? Me parece muy buena pregunta. En algún momento nosotras gestionamos con el Banco Santander, hicimos un proyecto que se llamaba Ideas que dan trabajo. Entonces incorporamos, lo presentamos, lo hicimos con la participación de las mujeres, obviamente, la presencia de las mujeres, etc. Ahora bien, no ganamos. El proyecto era para hacer una casa de las artesanías, un lugar en que las mujeres se pudieran reunir y exhibir sus productos. Ahora bien, la situación estructural de donde están situadas y la situación de liminalidad con respecto al sistema capitalista en el que viven las comunidades indígenas en Argentina hacen muy difícil, por ejemplo, teníamos un presupuesto. No pudieron depositar la plata en el banco, obviamente el banco no se la va a dar a una persona en mano, porque no tenían ninguna cuenta de CBU abierta a nombre de la ONG, en la cual estaba reconocida la comunidad indígena. Digo, hay imposibilidades de condiciones materiales de existencia que son muy difíciles de saldar para el cotidiano, para planes de desarrollo. Por otro lado, no es un lugar turístico, imagínate, estás en una provincia que no está caracterizada por el turismo, sino por la extracción de la soja, ¿sí? Los indígenas están a 400 kilómetros de la ciudad más importante, de la capital provincial. Y están de esta segunda ciudad, que se llama Lomitas, que hay en 30 o 14 kilómetros al interior del interior de una capital provincial al norte de la Argentina. Entonces, la llegada de turistas
es muy esporádica, digamos. Yo las ayudé, ustedes quieren hacer una casa de las artesanías, vemos después de las páginas web, es impensado. Quizás hay días que están con el celular así, y hay, pero es así, ¿no? Y hay señal, o sea, tenés que salir a la ruta, no tienen crédito, digamos, no tienen condiciones materiales, hay veces que no hay computadora, hay veces que no hay internet, hay veces que no hay plata para, por ejemplo, para mandarte un mensaje de WhatsApp. Entonces, en ese sentido, se torna muy engorroso llevar adelante la comercialización más sistemática y en otra escala de las artesanías. Pero por otro lado, por ejemplo, esas artesanas, vos les das mucha más capacidad de compra y no pueden responderte con la cantidad de artesanía que pueden elaborar, porque en el medio cuidan chicos, se enferman, los niños se enferman, hacen la comida, atienden al marido, digamos, todo eso está descansando en la labor de las mujeres, más juntar el carandillo, más juntar los productos del monte con los que comen, juntar agua y leña liviana. La pesada la juntan de patata. No tienen mucho más tiempo físico. ¿Hay alguna otra pregunta? Ay, no sé si lo Pues, nos hablabas de que hay comités Igual lo participados que empiezan a seguir estas artesanías. Ellos han implementado alguna que se haya reproducido alguna forma de tratar precios y podrías ahondar un poco más. Como qué cambios han hecho por parte de estas organizaciones en el conseguir el precio, porque decías, bueno, las artesanas le ponen un precio de acuerdo al tamaño, Sí. pero no hay, estos otros agentes no han metido como esta precisión de técnica o trazar el tiempo de trabajo por horas o... Mira, los cuidados tienen una característica que desde tiempos de la colonización por los misioneros eran catalogados en los registros como los indios indómitos, ¿sí? Que nunca habían logrado sedentarizar para el trabajo asalariado. Eso sí pasó con los tobas, se misionarizaron, se sedentarizaron y se fueron a vivir a misiones. Una de esas misiones fue el toba. Los indígenas nunca pudieron, con los indígenas nunca pudieron. No viven en misiones, no los han misionalizado. Y con los tobas sí trabajan ONG de manera sistemática y han logrado incorporar determinados cánones estéticos. Y con las mujeres artesanas, que son muy autogestivas, no han logrado implementarse en términos de incorporar al valor de la comercialización de la artesanía o trasladar sus cánones de valoración del producto a la comercialización artesanal. No hay manera. Las mujeres, y a eso iba un poco cuando lo relataba, dejen un rato mientras están tomando, pasa algo, cualquier cosa que sea, no están trabajando. Es algo que sucede mientras suceden otras cosas de la elaboración artesanal. Y no está muy valorada en términos de estoy trabajando, ¿no? Vienen conmigo, yo les charlo, hacen eso, están entre ellas mirando la televisión, tejen, cuidan a los niños y tejen. Ahora bien, no es su trabajo, no hay tiempo, no hay cánones, no hay lugares en los que reportarse, no hay ingresos, no hay. Es absolutamente anómico en esos términos. No hay catálogo, no hemos podido hacer un catálogo. No hay nada que sistematice la producción artesanal. Y la provincia, ahí contesto lo del otro agente, porque te contesté un poco lo de las ONGs, pero que no se han logrado instalar en ellas esos cánones, ni de valoración comercial ni de valoración estética. La provincia lo que tiene con estos camiones que llegan y se llevan artesanía son prácticas que en términos de políticas culturales son bastante clientelares. Entonces no tienen una repercusión clara en que las valoraciones de la casa de la artesanía tengan algún sentido comercial. Entonces compran en masa y no tienen un valor
un valor correlativo a la producción artesanal en términos de valor estético. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Marina, muchas gracias a todos por venir.